Buenos días, hermanos, bendiciones para todos. Les confieso que hoy me voy a salir un poco de la predicación expositiva. Vamos a estar mirando un tema y es la omnisciencia de Dios, y para ello voy a tener que moverme en algunos otros textos del que vamos a partir. Y estamos en el Salmo 147, versículo del 1 al 5. Quiero leer este texto. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los echados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucha potencia, y su entendimiento no hay en número. Oremos. Amado Señor, gracias por esta lectura de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine para que podamos entender el texto y todos seamos edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un salmo de alabanza en el cual se dice que Dios es grande. También se dice que su entendimiento es infinito y dice que es abundante en fuerza y en poder. Hay dos razones para esta alabanza. La primera razón es que Dios es grande en poder. Y la segunda razón es porque su entendimiento es infinito e ilimitado. Y el texto hebreo lo que significa es que Dios tiene una multitud de poder. Y el poder de Dios excede a todo lo creado, y su entendimiento va mucho más allá de la comprensión de nosotros. La mente de Dios es infinita, es ilimitada. El conocimiento de Dios es grande, profundo, pero nuestro conocimiento es limitado. Por eso no logramos entender a Dios, y ahí donde se hace algo que se llama la incomprensibilidad de Dios. Ahora, hermanos, se requiere de un entendimiento y un poder infinito para que se pueda hacer lo que Dios hace. El texto dice que Dios cuenta las estrellas del cielo y a una las puede llamar por su nombre. Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham: cuenta las estrellas del cielo, pero no pudo. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad es limitada, pero Dios es grande en poder. Él conoce todas las cosas, así que Él puede saber cuántas estrellas hay en el cielo y también sabe el nombre de cada una de las estrellas. La Biblia dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. ¿Cuánto tardaríamos nosotros en saberlo? Si lo podemos saber, nos costaría mucho tiempo, pero Dios lo sabe. Así que Dios tiene un conocimiento infinito y Dios tiene un entendimiento infinito de todas las cosas. En 2 de Samuel capítulo 2, versículo 3, dice: no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y Él toca el pesar de las acciones. Aquí hay una palabra importante y es el Dios de todo conocimiento. ¿Quién es? Jehová. Él es el que se la sabe toda. Nosotros no lo sabemos todo. Así que Dios sabe todo lo que los ángeles saben. Dios sabe todo lo que los hombres saben. Dios sabe todo lo que Él sabe. Él se conoce a sí mismo
Y esto es lo que se llama la omnisciencia de Dios. Mis hermanos, cuando hablamos del conocimiento de Dios, de la omnisciencia de Dios, podemos saber de que Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente, Dios conoce el futuro. Cuando nos referimos a que Dios conoce el pasado, eso se llama memoria. Dios muchas veces dice en su palabra, porque yo soy Jehová que no me olvido. Dios jamás se olvida de sus promesas, pero tampoco de sus amenazas. Dios todo lo recuerda, todo lo tiene presente, lo que ha pasado. Pero también Dios sabe todo lo que está pasando en tiempo presente y en todo lugar y con todas las personas. Eso se llama conocimiento. Dios sabe todo lo que está pasando en tiempo presente. Pero también Dios conoce el futuro de todas las cosas. Eso se llama la presciencia de Dios. La presciencia de Dios significa que Dios conoce de manera anticipada todas las cosas. Antes de que pasen, el Señor ya lo sabe todo. Ahora, muchas veces vemos la presciencia de Dios como un Dios que se adelanta al tiempo para ver lo que va a pasar y luego entonces por eso Él sabe. Pero si fuera así, Dios entonces no lo sabe todo, tiene que viajar al tiempo, tiene que aprender y luego ahora sí puede conocer. Pero la única razón por la que Dios conoce el futuro es porque Él lo ha decretado. Así que la presciencia de Dios se basa en el decreto eterno de Dios. ¿Por qué Dios conoce el futuro? Porque ha decretado cada una de las cosas que van a pasar en el mundo, mis hermanos. Ahora, nosotros muchas veces conocemos las cosas de manera limitada. Podemos tener un teléfono en nuestras manos y nunca esto deja de causarme admiración. Y podemos saber cómo ejecutar algunas operaciones, algunas cosas, pero no me deja de sorprender el hecho de uno poder comunicarse con una persona tan lejos, en tiempo real. Y otras muchas cosas nos pueden causar asombro, porque nosotros, aunque sabemos que existe, no sabemos cómo funciona. Pero hermanos, Dios sabe todo lo que existe y Dios sabe cómo funciona cada cosa que existe en el mundo. Así que, mis hermanos, Dios es la suma de todo conocimiento, de todo entendimiento y de todo poder. No hay nada que se pueda escapar de su conocimiento. Dios se conoce a sí mismo. La razón por la cual Él puede ejecutar juicio es porque Dios se conoce a sí mismo. Y cualquier cosa que no vaya con su carácter, entonces está mal. ¿Cómo nosotros podemos saber que una adoración agrada al Señor? Porque lo ha revelado en su palabra. ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Cómo es su carácter? Así que debido a que Él se conoce a sí mismo, Él puede decretar justicia, juicio y puede evaluar todas las acciones que existen en el mundo. Ahora, ¿cómo es eso que Dios conoce todas las cosas? Mis hermanos, Dios conoce todo porque Él ha ordenado todas las cosas. Y su conocimiento se basa en su decreto desde la eternidad. El conocimiento de los hombres viene a partir de las obras, pero el conocimiento de Dios viene antes de las obras. Y les explico, si nosotros queremos ver cómo funciona algo, tenemos que hacerlo y luego esperar los resultados. Cuando construyeron Hidroituango, ellos hicieron todo, pero luego hay que probar para ver si funciona. Si pensamos en la construcción de cualquier cosa, nosotros lo hacemos y luego esperamos para ver qué funciona bien y cómo podemos mejorar. Pero esto no pasa con Dios. Yo sé que ustedes han escuchado la historia de la Unión Soviética, cuando ellos enviaron al espacio a una perrita dentro de una operación.
a fin de probar si se podía sostener con vida durante mucho tiempo y de ese modo entonces comenzar las aplicaciones para pelear, para combatir. Pero este animalito a los 6 días murió y luego les tocó bajar la nave. Es decir, se dieron cuenta que todavía esa nave no estaba preparada para sostener personas allí. Y entonces tocó seguir haciendo más inventos. Los aviones que hoy existen no salieron así de la nada. Son momentos en los que el hombre va cada día perfeccionando su conocimiento. Pero estas cosas no pasan con Dios. Dios conoce las cosas de manera anticipada. Es decir, Dios sabe qué va a pasar en el futuro. Dios conoce todo en absoluto porque Él es grande en poder, dice el texto, y su conocimiento es infinito. Ahora, cuando nosotros conocemos mucho acerca de Dios, nos podemos llenar de orgullo, ¿no? El apóstol Pablo lo expresó, que el conocimiento a los hombres los puede envanecer. Pero el conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de todas las cosas es perfecto, no lo envanece, no lo hace ser más sabio de lo que Él es completo en sí mismo. Ahora pensemos en algunas implicaciones que esta doctrina puede traer a nuestras vidas. Mis hermanos, en primer lugar, nada toma por sorpresa a Dios. Dios siempre es el iniciador y Dios siempre es el que reacciona a las cosas que Él ha ordenado y ha decretado. Muchas veces oramos como si Dios no tuviera el control de todas las cosas que pasan en el mundo. Nos olvidamos que Dios siempre ha tenido el control. Y oramos, Señor, toma el control en esto. Señor, mira a mi papá que está enfermo. Ahora, ¿cuándo Dios ha perdido el control? ¿No está viendo Dios que el papá está enfermo? ¿No sabe Dios esas cosas? Sí, Dios lo sabe todo. Pero muchas veces actuamos y oramos como si Dios no supiera las cosas. Y este conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Vamos al Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y esto llevó a David a decir en el verso número 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Cuando no tenemos este conocimiento, podemos orar como presentadores de televisión. Señor, no sé si tú sepas, pero María está enferma. ¿Está bien? No, Dios sabe que María está enferma. Señor, ayuda a mi tío, mira que está desempleado. Dios sabe que el tío está desempleado. Ahora, si nosotros sabemos que Dios sabe todas las cosas, ¿ahora deberíamos de dejar de orar porque el Señor conoce todo? No, en absoluto. Oramos con el entendimiento, sabemos que Dios conoce todas las cosas y ahora vamos a orar con mayor fe. Señor, yo sé que tú sabes que mi tío está sin trabajo.
Ahora vamos a orar con mayor certeza. Señor, yo sé que tú sabes que mi padre está enfermo. Esto no te es oculto. Tú conoces todas las cosas, Señor. Tú sabes que yo tengo esta deuda. Para ti no es oculto esto que está pasando. Señor, ahora en tu misericordia, si tú quieres, puedes ayudarme. ¿Ven? No estamos reclamándole al Señor, ni estamos decretando. Simplemente estamos partiendo de la base de que el Señor sabe todas las cosas. Y yo sé que tú sabes todas las cosas. Y en base a eso, Señor, si tú quieres, ten misericordia. En tu voluntad, tú lo puedes hacer. Pero mi hermano, ¿cómo podemos lidiar con una doctrina como esta sin caer en el fatalismo? El fatalismo es cuando pensamos que todo depende de Dios y nada de nosotros. Debido a que Dios sabe todas las cosas, tiene poder para hacer todas las cosas, tiene control de todas las cosas, entonces, ¿de qué valen mis esfuerzos si al final va a pasar lo que Dios ha determinado que va a pasar? Entonces, si al final tú has decretado la salvación de mi padre, ¿por qué yo debo orar por mi padre y evangelizar a mi padre? La razón de eso, mis hermanos, es porque nosotros somos personas responsables ante Dios. Dios nos ha hecho ser responsables. ¿Y hasta dónde va nuestra responsabilidad? Hasta lo que Dios ha decretado. Así que si Dios ha dicho que salvará a tu padre, la única manera que lo va a salvar es por medio de tu oración y de tu predicación. Así que mostramos que no somos fatalistas en la medida que obedecemos las cosas que Dios ha dicho que nosotros debemos hacer. Sabemos que Dios lo conoce todo, pero eso no nos exonera de las responsabilidades que nosotros como humanos debemos de practicar. Debemos presentar al Señor las peticiones y debemos evangelizar, porque esa es la manera como Dios ha establecido la salvación de las personas. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros hacemos cosas en base a que el Señor está en el cuidado de esas cosas. Filipenses 2:13. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros hacemos cosas, pero ¿por qué? Porque Él produce que nosotros las hagamos. Y eso se llama soberanía de Dios, pero también responsabilidad por nuestra parte. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cómo se llama eso? Responsabilidad humana. Dios es el que nos santifica a nosotros. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo. Entonces, si Dios es el que me santifica, ¿yo no tengo que hacer nada por mi santificación? No. Ahora, el que tiene esta esperanza, el que tiene este conocimiento, se santifica a sí mismo como Él es santo, como Él es puro. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Responsabilidad humana. Sabemos que Dios conoce todas las cosas, pero no dejamos de ejercer nuestras responsabilidades. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina de que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El Señor en su conocimiento ha permitido que muchas personas sean tropiezos de la iglesia. En Judas dice que esos falsos que se han introducido encubiertamente en la iglesia han sido preparados para eso desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué le está diciendo aquí a los hermanos? Apártense de ellos. Es decir, en el conocimiento de Dios, Él sabe que esos falsos van a venir a la iglesia, pero ustedes apártense. ¿Cómo se llama eso? Responsabilidad de nosotros como humanos. Entonces, mis hermanos, de manera práctica, lo que les he estado diciendo es que Dios lo sabe todo. Su poder y su entendimiento es infinito, es ilimitado. No podemos alcanzar, no podemos entender a Dios en su magnitud, pero
debemos hacer lo que Él ha dicho que nosotros hagamos. Ahora, quisiera hacer un poco de énfasis a que el conocimiento de Dios hace parte también de la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, vamos a seguir afirmando, Dios es poderoso. Dios es poderoso para afirmar todo lo que ha querido. Dios es poderoso para afirmar a su pueblo y lo va a cumplir por medio del Evangelio. Y este Evangelio, mis hermanos, trae dos cosas según este texto. Trae el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que las personas son salvas? Según Romanos capítulo 1, 16, 17. Porque el Evangelio en sí mismo es ¿qué? Poderoso. El Evangelio es poder de Dios. Y eso hace parte de la sabiduría de Dios. Y hace parte del conocimiento de Dios. ¿Quién ha ayudado a Dios? Nadie. ¿Vamos a ayudar a Dios al extendimiento del reino? ¿Vamos a ayudar a Dios a que más personas sean salvas? ¿Vamos a ayudar a Dios a que Él pueda ejecutar sus acciones? No, mis hermanos. Nosotros simplemente obedecemos lo que Dios dice que hagamos. Romanos 11, 34 dice que Dios no necesita ayuda de nadie. Dios no necesita consejo de nadie. Él no tiene consejero, como también le dijo a Job estas cosas. Así que Dios no tiene sabiduría de nadie. Dios no está aprendiendo cosas nuevas. Dios lo sabe todo. El conocimiento que nosotros tenemos, lo aprendemos y lo desaprendemos. Pero el conocimiento que Dios tiene es eterno de todas las cosas. Cuando los niños nacen, comienzan a aprender. Comienzan a aprender vocales, a decir papá, mamá. Cuando van creciendo, comienzan a hacer sumas y restas. Van llenándose de más conocimiento. Cuando llegan a quinto, creen que se la saben toda. Pero al pasar a sexto se dan cuenta que son los que menos saben, porque ya hay otros que están en 11. Y dicen, no, la verdad yo no sé nada. Y el único esfuerzo de ellos es por aprender más. Yo quiero estar en 11. Cuando están en 11 creen que ya se la saben toda. Pero cuando llegan a la universidad se dan cuenta que no saben nada. Porque hay otros que están terminando ya la carrera. Y ese esfuerzo en aprender algo más, algo nuevo. Cuando terminamos la carrera, creemos que la sabemos toda. Soy un profesional. Pero cuando llegas a la empresa a trabajar, no sabes nada. Vas a arrancar de cero. Deben de darte una inducción. Tienes que aprender a hacer los procesos. Con el tiempo te vuelves un experto ahí en la empresa. Ya tienes los hijos. Y luego te vuelves viejo. Y te pensionaste. Y cuando pases de 75 años, empiezas ahora a olvidarte las cosas que habías aprendido. Comienzas a olvidarte. Cuando quieres llegar a 80 años, ya tu conocimiento no es el mismo. Si alguien llega a 90 años, ya comienza a delirar. Y si llega a 100 años, y si eres un creyente, cuídate porque puedes terminar cantando canciones que no son creyentes y hablando cosas que no deberías hablar. ¿Por qué? Porque así es el conocimiento de Dios. Aprendemos y después desaprendemos. Pero Dios no es así. Dios tiene un conocimiento infinito en poder. Su conocimiento es sobre todas las cosas. Dios nunca está aprendiendo. Según el Salmos capítulo 19, hermanos,
es importante de que nosotros podamos considerar la ley del Señor como lo que nos hace sabios a nosotros. A partir del versículo 7 encontramos que la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro, hace sabio al sencillo. El temor de Dios es limpio, los juicios de Dios son verdad, los estatutos de Dios son rectos, alumbran el corazón, deseados más que el oro, más dulce que la miel. Pero quisiera centrarme en esta expresión. El testimonio del Señor es el que hace sabio al sencillo, y eso se llama conocimiento. ¿Quién es el sencillo? Aquel que no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El sencillo es aquella persona que no tiene mucho conocimiento. Cualquier persona le puede engañar. Un sencillo es una persona que un falso pastor o un falso maestro lo puede engañar. Es un sencillo. Pero ¿qué es lo que hace sabio al sencillo? La palabra del Señor. Así que, hermanos, la sabiduría de Dios, Él la comparte con el hombre, pero ahora nosotros, para tener la sabiduría de Dios, debemos de tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Ella es dulce más que miel, dulce más que la miel que destila del panal. Y sus siervos además son amonestados, y en guardarla hay grande galardón. Si la palabra de Dios es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es justa, es la que nos causa sabiduría a nosotros para entender el conocimiento de Dios, bueno sería acercarnos a la palabra y conocer el texto para que podamos seguir conociendo a Dios, el dueño del que lo sabe todo. Hermanos, si ustedes logran saber algo del conocimiento de Dios, logran saber muchas cosas que pasan en el mundo. Y quisiera tan solo mencionarles varios aspectos importantes con respecto a esto. Muchas veces nuestra mente humana es tan limitada y hacemos polémica de cosas que son difíciles porque no sabemos cómo resolverlas. ¿Quién creó a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué existe el mal? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Por qué Adán y Eva pecaron? ¿Cómo sería el mundo si ellos no hubiesen pecado? Pensamos todas estas cosas. Y pensamos, ¿y qué tal que eso no hubiese pasado así? Esto otro no sería así. Porque nosotros no entendemos la mente de Dios. Pero mis hermanos, todo lo que pasa en el mundo, tanto las cosas buenas como las cosas malas, están en el conocimiento de Dios y pasan porque Dios quiere que pasen. Dios ha querido que pasen. Así que Dios no es el autor del pecado, pero Él ordenó el pecado. ¿Y por qué sabemos que Él ordenó el pecado? Porque nada ocurre en el mundo a menos que Él lo permita. Si cosas pasaran en el mundo que Dios no lo permite, dejaría a Dios de tener conocimiento de todas las cosas y sería rico en poder, rico en sabiduría, rico en conocimiento. Habrían cosas que se le saldrían de la mente a Dios. Uy, yo no estaba esperando que eso pasara, pero se me salió de control. Yo no estaba esperando que Adán y Eva pecaran, pero se me salió de control. No, mis hermanos. Si Dios no hubiese querido que el pecado viniera en el mundo, Dios hubiese creado a Adán y Eva de la misma condición como creó a los ángeles que nunca pecaron. Pero ¿por qué Satanás y muchos ángeles se rebelaron? Porque Dios los creó con la capacidad de cambiar. ¿Y por qué otros ángeles y Dios no cambia? Porque es inmutable. Adán y Eva podían cambiar. Y algo que haya sido creado en un estado perfecto y cambia ¿para qué? Para empeorar.
¿Se le escapaba a Dios estas cosas? No, Él lo sabe todo, hermanos. ¿Y por qué Dios permite que pasen todas estas cosas? Para que podamos conocerle más, para que podamos tener un conocimiento más grande acerca de Dios. Así que a Dios le interesa que podamos conocerle y conocer su conocimiento. Si el pecado no viene al mundo, no conocemos a Cristo. Si no conocemos a Cristo, dejamos de conocer a Dios, porque a Dios lo conocemos a través de Cristo. Si el pecado no viene al mundo, no conocemos la gracia de Dios, no conocemos el perdón de Dios, no conocemos la ira de Dios, no conocemos el amor de Dios. Dejaríamos de conocer muchas cosas de la esencia de Dios, porque no son necesarias. Pero Dios permite que pasen estas cosas, mis hermanos, para que nosotros le podamos conocer en mayor esplendor. Así que este conocimiento de Dios es grande y por eso David dice, tal conocimiento es demasiado, demasiado grande para mí. Yo no lo puedo comprender. Esto es muy grande. Y humilló la vida de David. Mis hermanos, Él conoce tu sentar, Él conoce tu levantar, Él conoce tus pensamientos, Él conoce todos tus caminos. Y esta doctrina es humillante, porque no siempre nuestros pensamientos son puros. No siempre nuestros pensamientos son los mejores. No siempre nuestros pensamientos agradan a Él. Y los pensamientos malos son como acciones ante Dios. Pero te tengo otra buena noticia. Los pensamientos buenos y puros son como acciones ante Dios. Así que si tu mente está cargada de pensamientos buenos, Dios conoce tus pensamientos y sabe lo que hay en tu corazón y en base a eso te mira. Y fue la razón por la cual Dios dijo de David que fue hallado conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque los pensamientos de David iban conforme a Dios. Mis hermanos, Dios conoce todo de nosotros. Así que podemos escondernos de los hombres, podemos escondernos del pastor, podemos escondernos de los hermanos, pero ¿quién puede esconderse de Dios? Nadie en absoluto. Así que esta doctrina nos debe de servir, hermanos, para que podamos saber al Dios a quien adoramos, para que sepamos cómo oramos al Dios que adoramos, para que sepamos cómo conducirnos ante este Dios que lo sabe todo y ante Él no hay nada que se pueda esconder. Así que si Dios en su sabiduría y en su conocimiento infinito quiere humillarnos en algún momento, lo va a hacer por una buena causa. Y David dijo, bueno me ha sido haber sido humillado. Pero ¿cuándo David entendió esas cosas? Después de un tiempo. ¿Pero por qué Dios permitió que David fuera humillado? Porque Dios sabía que después de eso David sería un mejor hombre que le agradara a él. Dios humilló a Job. ¿Pero por qué? Porque después de esa humillación, Job iba a conocer a Dios más. ¿Pero por qué nosotros nos desesperamos de las cosas que nos pasan? Porque no conocemos el futuro. No sabemos el futuro. No sabemos por qué Dios está permitiendo todas las cosas que pasen. Pero la buena noticia, hermanos, es que hay uno que lo sabe todo. Y se llama Dios. Y Dios conoce tu vida. Dios conoce tu andar y levantar. Y si hay alguien que conoce tu futuro, deberías de estar feliz, contento. Deberías de descansar en Él. No estar esperando en la profecía que te digan qué va a pasar mañana. Porque hay alguien que ha dicho, yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. El Señor siempre está allí y Él conoce cada cosa que nos pasa a nosotros. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que podamos cada día conocer a Dios y podamos saber acerca del conocimiento de Dios, que no es otra cosa que la omnisciencia de Dios. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Él es infinito en poder y en conocimiento. Señor, muchas gracias por este tiempo.